Voy a grabar y si les parece, voy a hacer una transmisión. Igual toda esta información se graba y después se sube a un canal donde lo tenemos como respaldo para todas las cosas que alguien quiera de repente buscar, saber que ya lo tenemos. Permítanme un segundo y iniciamos. Diego, tienes esta vez la mesa que una vez quise tener. ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta? Oh, digo que tienes la mesa que una vez quise tener aquí en una de las reuniones de Chicago. Perfecto, pues se va a dar, se va a dar, no te preocupes, haremos lo posible para que se tenga. Pues ahora sí ya el periodo, ¿cómo se divide en dos periodos? En dos periodos. Ajá. Un minuto de receso. Ok, bueno, pues ahora sí ya estamos en la reunión. Muy buenas tardes a todos. Es una reunión con la diputada de Guatemala, Sonia Gutiérrez, la cual ha presentado una iniciativa de reforma ya en Guatemala sobre trabajadores temporales migrantes, si no me equivoco, todavía está en discusión. Me llamó mucho la atención y creo que es algo de lo que en México necesitamos aprender también, qué se está haciendo en otras latitudes. Hemos hablado mucho de esta necesidad en la lucha por los derechos de los migrantes, que no puede ser una lucha nada más de los migrantes que están en Estados Unidos, ni siquiera nada más de un solo país como México, por mucha importancia que tenga, sino que tiene que ser algo en bloque. Más o menos ya lo hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en la última reunión de la CELAC donde él estuvo, donde él invitaba a como bloque luchar sobre este tema y creo que podemos aprender bastante. Antes de iniciar, pues quiero que se presenten todos, sí que los que están aquí para pues que la diputada más o menos también sepa quiénes estamos aquí. Empezamos por acá. Por lo menos la ciudad está hecho un caos por todos lados. Yo más con el socavón que tenemos aquí en Zaragoza. Pero bueno, mi nombre es Guillermo Ortega, tengo una representación de ISCRA, las soluciones que tenemos aquí en Ciudad de México. Hemos venido trabajando con la parte del proyecto que tiene en nuestro compañero Diego. Y bueno, estamos en la orden y un gusto de estar por aquí. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Soy asesor de la libertad con Berenice Chávez. Estamos aquí colaborando con ella. Participa en 3 comisiones de ella, de Relaciones Exteriores, Asuntos Migratorios y Energía. Y estamos aquí a la frente. Ok, empezamos ahora ya con... No se tiene tanto el problema, ella está muy familiar con el tema. Estoy muy interesada en su participación. Gracias. Vamos sí, un poquito más alto. Soy la senadora Karen Isabel Reyes. Les gusta, tiene la senadora Miguel. Ok, y bueno, Sonia, si nos haces favor de... También estar acá con ustedes. Quiero agradecer primero a Diego la oportunidad de propiciar esta reunión y por supuesto con el ánimo de que compartamos un poco la situación que seguramente nuestros hermanos nacionales, tanto México, Guatemala y muchos otros países, no estuvieron para esta problemática, sobre todo ahora por toda esa política que se está implantando, ¿verdad?, con los migrantes, y creemos que este es un tema que debe llamar mucha atención. Y pues tengo con el objetivo de pues, compartirles ahí un poco el esfuerzo que estamos haciendo y por supuesto también con el ánimo de conocer algunas de las acciones que ustedes también seguramente están haciendo acá, aprender, sobre todo tratar de unir esfuerzos, porque repito, son los mismos problemas que ellos están padeciendo, tanto los guatemaltecos como los mexicanos allá en Estados Unidos y Canadá y muchos otros países donde. Entonces, gracias Diego y también gracias a ustedes por el tiempo, porque también estamos haciendo un esfuerzo todos acá el día de hoy con
con los tráficos y todo lo demás que también nos pasa ahí en Guatemala, este tipo de situaciones, así que me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Sí, pues gracias a todos por estar aquí, que yo igual hago un reconocimiento también, la que facilitó todo esto fue la diputada Roselia Suárez, igual como comentaba, estamos en intermedio de sesiones y la indicación de nuestra presidenta fue territorio. Todos nuestros diputados están en territorio, están visitando la comunidad, ojalá y se puedan ahorita igual conectar, todos están avisados, pero igual todos estos trabajos se hacen reportes y se les entregan a todos los diputados para estar al tanto de qué se está hablando. Tanto en las mesas de trabajo, como también tenemos un poco de formación política, presentaciones con temas de migración. Pues no solamente son los diputados, sino inclusive también organizaciones. En este caso nos acompaña ISCRA, en el cual están muy involucrados en la relación hacia Rusia, los BRICS, una de las salidas que podríamos tener y que es a veces muy poco tomada en cuenta, pero que sí se nos hace de suma importancia, una muy buena relación también con Venezuela y con Cuba, y apoyando también al pueblo palestino. Tenemos organizaciones en Estados Unidos como el DSA, que es uno de los que más ha estado trabajando con nosotros, con una organización que se llama Mexican Solidarity Project, que ellos se dedican a traducir todas las noticias que hay en México de español a inglés para difundirlas en Estados Unidos. Y pues igual ahí estaremos en contacto para que igual que te entrevisten y que hablen un poquito de esta propuesta que has impulsado por allá. Y no sé si nos gustaría compartirnos de en qué consiste esta propuesta. Nada más ahí necesito que me diga Adal si me escucha, si se escucha bien así como ya hice ahorita la modificación o todavía hay un problemita. Así sí te escucho bien, pero a los demás no se escucha muy Ok. bien. Está muy bajo. Perfecto. Entonces, ok, ahorita hago los ajustes. Lo bueno es que no se ven. Sí, si gustas empezar, no hay problema. Va, perfecto. Bueno, me faltó decir mi nombre. Soy Sonia Gutiérrez. Actualmente soy diputada del Congreso de la República de Guatemala. Quiero comentarles que en el caso de Guatemala, el periodo de los diputados hace 4 años. Finalizamos y primera vez diputada en la legislatura anterior. Terminó el año pasado e inició el 14 de enero del segundo periodo, o sea, es mi segundo mandato. Diputada, tengo un año y meses de segundo mandato. Hago esa referencia porque precisamente desde hace ya algunos años, diputada, hemos conocido algunos de los casos que como diputados nos llegan, como el interés de la ciudadanía, que nos buscan precisamente porque hay muchísimas violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes. Y que en el caso guatemalteco fue hasta en el año 2022 es que se instala un programa que se le denomina movilidad laboral, que está a cargo del Ministerio de Trabajo, así es como se le llama, que es el ente rector que ve todo el tema de trabajo en Guatemala. Hasta ahora es un programa que a nuestro parecer tiene muchas falencias, porque se ha convertido casi como en una entidad gestora, pero no en ningún momento tiene control, registro en el tema de las reclutadoras. Hay muchos trabajadores que denuncian que son objetos de estafas y así una serie de situaciones que enfrentan. O en el peor de los casos van ya sea a Estados Unidos o a Canadá, y muchas veces no se les paga completos sus salarios, padecen de algunos accidentes y van a los consulados y ningún consulado se hace responsable, y mucho menos el Ministerio de Trabajo, que tampoco tiene presencia en estos países. Es decir, nosotros hemos documentado varios casos de esa naturaleza y si bien es cierto, existe un programa, pero no está cumpliendo con esta finalidad. Hay un decreto también que se aprobó en el Congreso en ese mismo año, pero no establece parámetros de cómo coordinar, mejorar. O sea, hay vacíos. Por lo mismo es que nació esta iniciativa que hace algunos meses como diputada lo presenté, que es, así está registrada, el número 6515, y la ley lo que busca
es la protección, así se le llama, Ley de Protección de Derechos de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes Temporales Regulares, que es lo que necesitamos tener la claridad. ¿Qué propósitos tiene esta iniciativa? Principalmente son 3 objetivos que nosotros hemos establecido en esta iniciativa. El principal, que es el que nos ha motivado en hacer esta propuesta, es que primero tenemos que proteger a los derechos laborales humanos de los trabajadores, las trabajadoras migrantes temporales, garantizando su seguridad y dignidad. La iniciativa la estamos contemplando como un ciclo completo durante y después del proceso migratorio, o sea, desde antes de que salgan hasta después de que regresen al país. Esa es la parte que queremos legislar. El segundo objetivo es fortalecer la institucionalidad del Estado. Sí tenemos instituciones, nosotros ya antes hacía mención Ministerio de Trabajo, hay consulados, tenemos una Comisión Nacional de Migrantes, tenemos un Instituto Nacional de Migración, pero pareciera que todos están en sus propias islas y al final del día nadie atiende a los migrantes. Entonces, esta iniciativa busca fortalecer esa institucionalidad que ya está creada, creando un mecanismo permanente de acompañamiento y defensa de los migrantes, tanto en Guatemala como en los países de destino, ¿verdad? Ahí, en esa figura de crear ese mecanismo, nosotros hemos investigado un poco y creemos que nos hace falta. Todavía estamos en esa parte de hacer un poco la comparación con otros países, y aquí pues me interesa mucho saber cómo ustedes también lo hacen, crear una figura específica, ya sea un agregado laboral o dice el cónsul, que se encargara, digamos, de ver estos temas que nosotros no lo tenemos en nuestro consulado, ni en la Cancillería, ni en nada. Entonces, queremos crear un mecanismo específico y alguien responsable que se encargue de esto. El tercer objetivo es regular y transparentar las actividades de las empresas reclutadoras, exigiendo prácticas éticas, responsables, orientadas al respeto de los derechos de los trabajadores, como parte de una política social y no comercial, como lamentablemente se ha enfatizado mucho parte de estas empresas reclutadoras. Entonces, eso es como el marco general de lo cual nos ha motivado a presentar esta iniciativa. Bueno, son algunos datos nada más a manera de sustentar nuestra propuesta. Es que en el caso de Guatemala, los migrantes guatemaltecos aportan alrededor del 19% del Producto Interno Bruto a través de las llamadas remesas. Muchos de los países en la cual es una parte importantísima en la economía del país. Sin embargo, el problema muy latente que les indico, sí padecen muchos de los trabajadores estafas, cobros ilegales, explotación y abusos en los procesos de migración laboral, lo cual pone en niveles de vulnerabilidad sus derechos. Les voy a tratar de hacer mención de los puntos más principales de nuestra propuesta, y como cualquier iniciativa o proyecto de ley, pues está conformado por artículos. Tenemos ahí desglosado, y les voy a hacer una matiz de los capítulos que tiene esta iniciativa. El primer capítulo, pues es el marco general, el objeto, los principios, y el objeto principal, como les reitero, es garantizar la protección de los derechos laborales en el proceso de reclutamiento, en la contratación, en la prestación de los servicios, en la ejecución de la obra y en el retorno. O sea, es un ciclo que nosotros lo vemos así, porque no es solo de que vayan, trabajen por temporadas, sino que esa experiencia, ¿a dónde va? Deberíamos pensar, porque eso es lo que busca la iniciativa, deberíamos pensar cómo los incorporamos en la productividad nacional, tomando en cuenta la experiencia que ya muchos de ellos tienen. Hay quienes que van por temporada de 15, 20 años. O sea, temporadas que son de 5 o 6 meses aproximadamente. Entonces, hay una capacidad ahí que se está desperdiciando.
y que deberíamos, pero también ahí más adelante vamos a ver cómo queremos que ellos se incorporen. Entonces, los derechos básicos, los derechos que ya están establecidos en las convenciones internacionales, que eso es el primer capítulo. El segundo capítulo, más que todo, queremos que quede, con nosotros no están regulados los conceptos básicos de qué entendemos por movilidad laboral, migración regular, trabajador y trabajador migrante regular, agencias reclutadoras, reclutamiento ético, reparación, integración económica y social, todo lo que contempla en la iniciativa. Y luego un tercer capítulo, que es como la parte central. Queremos que haya una mayor comunicación y coordinación interinstitucional entre todas las instituciones competentes en la temática, para asegurar la operativización, comunicación y coordinación de los objetivos de la iniciativa, obligando, en este caso, al Ministerio de Trabajo, que es debería ser el ente rector, que convoque a todas las diferentes instituciones relacionadas en la temática. En este mismo apartado, es importante, nosotros lo vemos, que se cree un grupo de trabajo, público y privado, sobre movilidad laboral, conformado por las entidades tanto del Estado, la sociedad civil y las agencias reclutadoras, con el objeto de facilitar esa coordinación y esa articulación de acciones, acuerdos para el trabajo en torno a la movilidad laboral. Porque no podemos hacer un trabajo de atención si estando separados. O sea, sí tenemos que tener más comunicación y coordinación. Sabemos que hay intereses distintos entre el sector empresarial, entre la política y entre los sociedad civil, pero el riesgo, la vulnerabilidad de los migrantes sigue latente. Entonces no podemos estar dispersos, cada uno haciendo por su lado. Lo que tenemos que hacer es, y lo vemos más integral, entre un trabajo de equipo tanto del área pública como privada. Luego, el capítulo 4, tenemos contemplado que exista un monitoreo, un acompañamiento, investigación y el seguimiento a las denuncias que son presentadas por los migrantes. Y ahí estamos hablando de que exista estas características de ese mecanismo. Y nosotros lo visualizamos en 3 momentos. El primer momento, que les decía hace un momento, que hay un área de movilidad, un programa de movilidad creado, lo queremos elevar a un poco más de un estatus de dirección, para que tenga un poco más de incidencia en el quehacer de la institución. Queremos fortalecer con un equipo más profesional, multidisciplinario y de una mayor atención. Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que les decía, debe crear un mecanismo de un vicecónsul o un agregado laboral. Y el grupo de trabajo que ya les hacía mención, el grupo de trabajo público-privado. ¿Qué harían estas instancias? Crear e implementar protocolos de atención, comunicación y de seguimiento de las denuncias, tanto a nivel nacional como también en los países de destino donde se encuentran los trabajadores migrantes. Estamos en la iniciativa, si queremos, no se da, a pesar de que exista algunos acuerdos de menor jerarquía que no está establecido en los decretos, si queremos obligar a las empresas reclutadoras que se registren. Y aquellas que no se registren, pues, obviamente, pues, deben estar prohibidas su funcionamiento. Ahí tenemos un problema nosotros, porque el hecho de que el Ministerio de Trabajo no tenga hasta ahora un control, hay muchas empresas reclutadoras llamadas fantasmas, clandestinas, que quedan en la impunidad todo lo que hacen. Entonces, sí queremos así implementar esta norma para que quede establecido y haya rigurosidad. O sea, lo que queremos es que el Estado, como tal, tenga los derechos de los trabajadores, más no como está sucediendo hoy en día, que mejor si no existe una norma así, les conviene a estos grupos que solo explotan la mano de obra
de los trabajadores migrantes y nadie se encarga de ello. Luego, nosotros aquí, este artículo que sigue, es un poco el tema de que queremos responsabilizar, sí, a las empresas reclutadoras, porque pues ellos son los que tienen ese vínculo directo con los trabajadores. Y enmarcarlo dentro de las sanciones que ya nuestro código de trabajo pues, está establecido. Les quiero contar que estos temas han generado cierta suspicacia y cuestionamiento de algunas empresas reclutadoras, que ya cuenta de que eso es lo que nos dicen, nos van a responsabilizar si no somos nosotros los que están. Sí, puede tener razón, pero tiene que haber un nivel de responsabilidad. Bien, ese es un poco el debate que estamos estableciendo y ya les diré después qué pasa. Pero esto es lo que buscar, enmarcarlo dentro del mecanismo sancionatorio, que en nuestro caso particular ya está. O sea, nuestra iniciativa no estamos creando nuevas sanciones, sino más bien que se aplique la ley, se aplique el código, debe ser, y son los órganos competentes que les corresponden. Total, solo lo estamos reafirmando. Y bueno, el último apartado, el último capítulo, estamos pretendiendo de que se establezca y se diseñe y se implemente la ejecución de programas y proyectos de apoyo técnico financiero para el desarrollo económico de los trabajadores migrantes temporales regulares a su regreso. Este apartado es algo que hace un momento, cómo nos incorporamos en la productividad nacional luego de que ya ellos han acreditado esa experiencia. Otra vez, el ente responsable debería ser el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Presupuesto, para que haga las coordinaciones pertinentes, procurar la certificación y la acreditación de las habilidades y continuar la capacitación y la formación de ellos también. En términos generales, pues es esa la propuesta que hasta ahorita está. ¿Cuál es el estatus de esta iniciativa? Como ya fue leída en el Pleno del Congreso, fue remitida a 2 comisiones de trabajo, Comisión de Migrantes, la Comisión de Trabajo, y cada una tendrá un tiempo para hacer el estudio y emitirá el dictamen respectivo. Yo ya fui como ponente de la iniciativa a las 2 comisiones para poder compartir, y hay ciertas situaciones que ellos han manifestado, pero nosotros les hemos dicho también a las empresas reguladoras, nos hemos sentado también con ellos, ¿qué de esto es lo que deberíamos mejorar, verdad? Para el tema es no dejar pasar un buen momento y una oportunidad para robustecer de mejor manera nuestras legislaciones, porque no se vale no hacer nada. Y otra vez que una deriva los trabajadores migrantes. Sí tenemos cierta normativa en el caso matemático, pero muy débil, no tiene mayores elementos. Podría ser, y estamos, como les hemos dicho a ellos, sujetos a algunas mejorías que por supuesto es lo que buscamos, pero sí que nuestra atención llame el interés de los trabajadores. Esa es la propuesta y pues aquí estamos también para escucharles a ustedes, sobre todo conocer la experiencia mexicana en oportunidades colectivas que seguramente son de interés para ambos países. Así que gracias por la atención y para escuchar. Gracias, Sonia. Sí, creo que tenemos, son las mismas problemáticas que hay. En el caso de nosotros, contamos, no sé si Guatemala cuenta con algún tratado comercial con Estados Unidos, pero nosotros en el TEMEC sí hay mecanismos aparentes que podrían ser utilizados para esto. Se tendrá que ver el próximo año en la revisión, apenas van a empezar también, estamos también hablando ese tema, pero sí hemos visto esta responsabilidad, ¿no? De los reclutadores son los que ganan, muchos de los trabajadores van, son explotados, regresan exactamente como se fueron y no hay quien. En las mesas de trabajo hemos estado hablando de la necesidad de que la Secretaría del Trabajo de México sea quien regule exactamente quién va y que haga todo este seguimiento. Y bien lo mencionas, cómo se van a reinsertar, ¿no? Que es parte de lo que nosotros vemos en la reforma electoral. Si tomamos en cuenta la migración de retorno, pues hay que utilizar esa mano de obra que se esté especializando allá, como ver, para que se queden, a sabiendas que si se quedan en territorio nacional, Estados Unidos va a tener una necesidad y podremos entonces negociar a cuántos te mando y no como el día de hoy que recibe a manos llenas sin ningún tipo de responsabilidad.
Igual, por ejemplo, en este aspecto de los trabajadores temporales, tenemos algo que de repente hace Iskra y que hace algún tiempo venía con, se pueden buscar inclusive para estos trabajadores temporales contratos mejores, no necesariamente con Estados Unidos. Un ejemplo, en San Diego, California, muchas personas trabajan en soldando buques, barcos, y de repente sale una posibilidad a través de estas organizaciones con Rusia para dar un mejor trabajo, todo pagado, cuidándole todos sus derechos en Rusia 2 años, en el que tiene mejores condiciones que las que podría tener en Estados Unidos. Y esa es la necesidad que vemos de estar colaborando, ¿no? Que sería también parte de esta reinserción, de que cómo me sirves aquí dentro de nuestro país, en el caso de México, en el cual estamos intentando subir varios puestos a nivel mundial en potencia económica. Estamos por echar a andar varios corredores industriales. ¿Cómo podemos utilizar? Creo que debe traerse el debate. ¿Cómo podemos utilizar lo especializado que son nuestros migrantes una vez ya que regresen a nuestro país? Y también si los tomamos en cuenta, pues van a ayudar a que este país crezca. Bueno, no sé si tengan comentarios, preguntas que quieran hacer. Sí. Comentarle justo que esta problemática la senadora Karina lo tiene muy en cuenta. De hecho, la próxima semana se va a presentar un punto de acuerdo para que en México, quienes están encargados de todo el tema de trabajadores temporales, migrantes, que son enviados exclusivamente a Estados Unidos, porque hay un tratado que de hecho es un memorándum de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a la movilidad laboral y la protección de los participantes en programas de trabajadores temporales extranjeros. El gobierno de Estados mexicanos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del Sistema Nacional de Empleo, son los encargados de tener las directrices. Aquí, México sí tiene una relación especial porque no tenemos las mismas condiciones que se tienen con Estados Unidos que con Canadá. Y eso hay que hacer esa diferencia porque en Canadá, a través del PETA, realmente sí hay un convenio como tal. Y en Estados Unidos se maneja de una manera diferente porque es un memorándum en el cual la obligatoriedad de Estados Unidos es mínima. Y eso también sí, en PETA, sí, con Canadá, pero con Estados Unidos es un memorándum. Entonces, realmente sí lo dejamos un poco como al arbitrio de cuáles son los estándares mínimos que Estados Unidos va a marcar para la contratación de trabajadores temporales. En el punto de acuerdo, la senadora exhorta a que Relaciones Exteriores, a través de su red consular, haga la difusión de los derechos que van a tener los trabajadores migrantes una vez que estén en territorio americano, porque realmente por el derecho internacional, una vez que están ahí, solamente podrían hacer las denuncias con la Secretaría del Trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y a su vez que el consulado les brinde también una defensa oportuna, pero que también haya como un seguimiento, ¿no? Como usted dice, desde el reclutamiento, que haya empresas totalmente responsables que les expliquen bien a lo que van. Porque muchas veces, pues también les hacen ver como un sueño totalmente rosa, ¿no? De no vas a gastar dinero porque vas a tener alojamiento, comida, salud, pero una vez que están ahí, pues realmente las condiciones laborales son prácticamente de explotación, ¿no? Y también la senadora en el punto de acuerdo hace una diferencia en el impacto diferenciado que tienen las mujeres, ¿no? Porque no nada más se enfrentan a condiciones muchas veces peligrosas, sino que también al acoso, a que a las mujeres se les ponen trabajos pesados y que también viene esta parte de segregación, ¿no? Que va de mujeres que estén embarazadas o que se embaracen de los mismos empleadores, cuáles son las condiciones de derechos a los que ellas pueden recurrir, porque también esa es otra, ¿no? Desafortunadamente, todavía las mujeres siguen teniendo un impacto, tenemos todavía un impacto mayor cuando se trata de la violación a nuestros derechos humanos. Entonces, retomando esto, en el punto de acuerdo, lo que vimos es que para garantizar estándares mínimos, encontramos que la OIT realmente ya tiene como la base. En la OIT está en la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo,
y en los principios generales y directrices para la contratación equitativa, en las cuales ya existen como tales mínimos indispensables para que en donde los estados partes se obligan a respetar y garantizar prácticas con los derechos humanos fundamentales, con contrataciones justas y transparentes, sobre todo primando la protección a los derechos de los trabajadores y propiciando también una igualdad de oportunidades. Pero creo que eso es importante que se retome otra vez, porque aquí, por lo menos en México, vemos que es un trabajo en conjunto, ¿no? Desde México, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través del Sistema Nacional de Empleo, cuando cuando lanza ahora sí que al mercado laboral las oportunidades para que nuestros trabajadores se inscriban, ya sea solos o a través de empresas reclutadoras que tengan, como usted decía, ¿no? Realmente el respeto y las bases para proteger a nuestros trabajadores. Y una vez estando ahí, que la red consular preste este servicio de defensa legal y de promoción de los derechos, ¿no? Que sepan ellos cuando se van cómo deben de ser tratados y cómo también se abre una oportunidad para que ellos puedan defender sus derechos y no verse como ya estamos en Estados Unidos, ya nadie nos hace caso. Eso serían gracias. Sí, y fíjate, es de las cosas que hemos visto en las mesas de trabajo, que ya hay muchos acuerdos con Estados Unidos, pero sin embargo, hay mucho trabajo por hacer. En las mesas de trabajo hemos buscado exactamente el involucramiento de la Secretaría del Trabajo, porque a pesar de estos convenios se siguen violentando los derechos. Como dice, tenemos muy especial en Canadá, mas sin embargo, a pesar de que tenemos estos acuerdos, ya no se están llevando a cabo, porque muchas veces queda el conocimiento de los migrantes que salen, no saben que pueden denunciar, y otra de que los reclutadores no les conviene exactamente si lo utilizan como moneda de cambio, lo vemos más allá. A mí me surge una pregunta, porque casi siempre cuando vemos trabajadores temporales nos vamos indirectamente a Estados Unidos, pero no sé cuál sea la relación, por ejemplo, de trabajadores guatemaltecos que vengan a México, si existen estos que están viniendo, si vienen como trabajadores temporales, o muchos que entran a trabajar en los campos. No sé cómo fue la situación ahora con los trabajadores durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se habló de que a muchos de los migrantes se les iba a dar trabajo exactamente en el Tren Maya, en todas las obras tan grandes que estaban haciendo. Si está contemplado, no forman parte de esto. No sé si tengas información sobre ellos. Bueno, sí hemos sabido que han habido como medios, como México y Estados Unidos, con quien sí sabemos que no lo hay, es Canadá. Para los marcos de los convenios sí no hemos tenido, digamos, mayor detalle de información, incluso la misma Cancillería, que también ha estado en esa apariencia porque no llevan, o no tienen toda la información básica. Pero la mayor parte está sujetada fuera de todo ese marco regulatorio que sí existe. Sí. Mira, por ejemplo, ahorita igual si quieren tener participación, las personas que se han conectado, tener varios de nuestros compañeros, ahorita va llegando nuestro compañero Raúl Gatica, que él es el que nos ha dicho, ¿no? Lo que está ocurriendo en Canadá, que sí hay convenios, es uno de los que más ha impulsado esto de que a los trabajadores temporales se les tiene que informar, o sea, preparar desde antes de el que está impulsando que la Secretaría del Trabajo es la que tiene que estar involucrada en estas contrataciones, puesto que a pesar de que hay cierta participación, se dejen el desamparo los trabajadores migrantes temporales allá y que es una de las maneras en que podríamos inclusive presionar para que se respete no nada más a estos trabajadores temporales, ¿no? Sino en general. Si alguien quiere hacer el uso de la voz ahí en los que se han conectado, déjenme saber para... Ok, ¿alguien más aquí que quiera opinar algo sobre lo que acaba de exponer de la protección para los trabajadores temporales? Sí. También para conocer cómo está funcionando acá, sí hay, a través de la Secretaría de Trabajo, Sí, es la Secretaría de Trabajo. sí, existe, digamos, sí, un mecanismo en la Secretaría para tener un poco el control de esto, de computadoras. Sí, sí, no hay. Supongo que sí, pero aquí creo que el que sí nos puede ayudar bastante exactamente Raúl Gatica,
que él precisamente defiende los derechos de los trabajadores en Canadá, que es con el que ahorita se hablaba. Adelante, Raúl, si quieres hablar un poquito de lo que está preguntando, si en México hay alguna relación de la Secretaría del Trabajo para ayudar a los migrantes por allá. ¿Cómo funciona? Buenas tardes, disculpen como siempre tarde y a la carrera. Me agarran aquí en medio de la oficina, hice un receso. Y realmente me conecté porque escuché que iba a estar la diputada de Guatemala, porque sí me interesa también hablar mucho del tema de Guatemala, porque si México y su Secretaría de Trabajo están de la patada, los de Guatemala son campeones, ¿eh? Y los caribeños son supercampeones, es decir, en no proteger a sus connacionales. Empezaríamos por decir que la Secretaría del Trabajo en realidad hace cero por defender a los trabajadores, pero no solo hace cero en defender a los trabajadores, sino que actúa en contra de los trabajadores, y lo voy a poner con pruebas, porque es muy fácil acusar sin evidencias. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y quienes han hecho los convenios, ustedes pueden revisar el contrato, han establecido una cláusula que es totalmente ofensiva y lesiva a los trabajadores, y la han modificado porque no existía esa cláusula en los primeros programas de los trabajadores, sino que es reciente esa cláusula que establece que un trabajador del programa del PETAT, por ejemplo, debe de trabajar 40 horas en promedio durante toda la temporada. Esta cláusula es dañina a los trabajadores porque hace que los trabajadores a veces sean llamados por el empleador y tengan que trabajar 5 horas o 10 horas a la semana durante un periodo de tiempo, y después en otros meses tengan que trabajar 70 horas. Y con ese asunto, de hecho, están ya súper explotando a los trabajadores, y con eso promedian para que cumplan las 40 horas en promedio, por ejemplo. ¿Por qué la Secretaría ha permitido ese asunto? Cuando nosotros, como Dignidad Migrante, ganamos ante la Suprema Corte en el 2019 y luego en el 20, que todo trabajador migrante debe de ser pagado por lo menos 40 horas en su trabajo. Le den trabajo o no le den trabajo, esta es responsabilidad de que el empleador tiene que pagarlo. Y sin embargo, con esa cláusula en el contrato, la Secretaría del Trabajo ha permitido la explotación y el abuso de los trabajadores. Ese es un ejemplo. Y le puedo poner más si quieren, ¿eh? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que en el proceso de negociación, por ejemplo, del contrato, se supone que el contrato tiene que ser negociado entre países, porque hay un memorándum de entendimiento que yo le pediría a la gente de la Secretaría que nos diera una copia, porque se guarda como secreto de Estado, protegido, no lo encuentras en ningún lado. Es decir, ¿dónde está ese memorándum de entendimiento entre México y Canadá, perdón, sobre el programa de trabajadores agrícolas? Nos gustaría conocerlo, que se hiciera público. Pero además, en este proceso de negociación resulta que los canadienses sí traen a los empleadores para que negocien el contrato. Y nosotros decimos, bueno, si esta es una negociación entre gobiernos, ¿por qué tienen que participar los empleadores? Dicen, bueno, es que ellos dan el trabajo. Bueno, en esa lógica, los que trabajamos somos los trabajadores y deberíamos estar sentados también en la mesa para negociar también y participar en la negociación del contrato. No hemos estado. Tenemos docenas de documentos, entre ellos Diego tiene una cantidad de ellos, en las que hemos solicitado a la Secretaría del Trabajo, al presidente López Obrador, a sus asesores, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos den chance de participar en la negociación de los contratos. Y si dicen que no, porque no representamos a todos los trabajadores, está bien, no representamos a todos los trabajadores, pero somos los que representamos a la mayoría de los trabajadores. Entonces, denos chance por lo menos de estar en la mesa de al lado, para que en la mesa de al lado nosotros los podamos asesorar y le podamos decir qué cláusulas sí pueden aceptar y qué cláusulas no pueden aceptar, o cuál sería el efecto de esas cláusulas. Eso es solo para señalar en el caso del gobierno mexicano, la Secretaría del Trabajo. Hay otros casos peores. Recientemente hemos tenido varios casos en los cuales el empleador manda a la cárcel a un trabajador. Podemos documentarlo si nos lo piden. Y nosotros los tuvimos que sacar al trabajador de la cárcel, porque resulta que el trabajador era sindicalizado, pero el sindicato no hizo nada, absolutamente nada para defender al trabajador. Nosotros fuimos a sacarlo de la cárcel, al compañero es injustamente despedido, la Secretaría del Trabajo, el consulado y todos actúan en concordancia con el empleador para que esto pase con el trabajador, hasta que nosotros insistimos con la Secretaría. Y no le dan resolución al trabajador, sino que lo amenazan y le dicen, bueno, si no te regresa ya no vuelves al trabajo, etcétera. Y tenemos toda la correspondencia por si se necesita probar. Es decir, nosotros no hemos visto en el cambio de régimen, del cambio del prianismo
al cambio de la 4T, modificaciones que favorezcan a los trabajadores, no en su defensa, al menos aquí en Canadá. Y a nosotros sí nos parece muy grave porque hay un discurso en el cual se dice que sí van a defenderlos, pero por ejemplo a nosotros no nos aceptan ni siquiera una reunión. Hemos venido solicitando reuniones con el secretario del Trabajo y no nos han aceptado ninguna. Hemos venido soltando reuniones con los distintos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no nos aceptan ninguna. Ojalá si hay algún funcionario aquí retome que seguimos en la insistencia de solicitar una entrevista. Bueno, hasta la senadora Karina se ofreció a abrirnos una entrevista, pues, con estos funcionarios y tiene más de 2 meses y no nos ha podido conseguir una entrevista. Es decir, no hay real interés en la defensa de los trabajadores migrantes en Canadá. Al menos esa es nuestra experiencia y cada una de las cosas las podemos probar. Si está la representante del gobierno de Guatemala, también me gustaría decirles que es mucho peor, porque uno de los cambios, o yo creo que el cambio más trascendente que se ha hecho en las leyes migratorias en Canadá, lo hicimos gracias a trabajadoras guatemaltecas, 15 trabajadoras más guatemaltecas. A partir de un caso, nosotros logramos que se estableciera por primera vez en la historia de Canadá el permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Sin embargo, estas trabajadoras, en total, nosotros representamos a 185 trabajadores en este caso, que duró 6 años todo el proceso y logramos ganarlo, y logramos que Migración cambiara por primera vez el permiso de trabajo cerrado a tener una opción de permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Resulta que la Secretaría del Trabajo de Guatemala y la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala, en lugar de premiar a estas compañeras que son unas heroínas, realmente unas heroínas para todos los trabajadores migrantes del mundo que vienen a Canadá, para todos, porque gracias a ellas hoy existe el permiso de trabajo abierto para todos, en lugar de premiar a sus connacionales, lo que ha hecho es bloquearles la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado, la Embajada de Guatemala en Canadá, bloquear el acceso de estas compañeras que no han podido venir a trabajar por haberse quejado y por haber ganado ese permiso de trabajo para todos los trabajadores. Es decir, este es el papel, pero hay otros papeles todavía más duros y más feos y lo tenemos documentado. Cada que nosotros ganamos un caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Consulado, ¿no? Puedo dar los nombres si se gusta, puedo dar los emails que se necesiten para probar que estoy diciendo la verdad. Les dicen a los trabajadores, miren, hay un dinero que el gobierno de Canadá les va a regalar. Y les dice a los trabajadores que a través de ellos pueden solicitar el dinero. Eso es mentira, no lo pueden solicitar porque nosotros somos los representantes. Y no es verdad que les va a regalar un dinero Canadá, sino que nosotros ganamos un caso en contra de un empleador. Todo esto lo hacen para defender a los empleadores. Es decir, los consulados en su generalidad están trabajando a favor de los empleadores. No están defendiendo a sus connacionales y los compañeros o los representantes de Guatemala están jugando ese duro papel. Nosotros hemos insistido en querer hablar también con el Ministerio del Trabajo y con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala. Tampoco nos han respondido para plantearles este asunto, una salida que se pueda hacer el reconocimiento para estas heroínas guatemaltecas y que como reconocimiento a su trabajo las vuelvan a contratar o les vuelvan a dar oportunidad de contratarlas para venir a trabajar en Canadá, porque lo que dicen y lo que alegan es que como son trabajadoras problemáticas, es decir, que defienden sus derechos, que no permiten los abusos sexuales ni nada de eso, pues entonces son problemáticas. Esa es la respuesta de los funcionarios que deberían estar defendiendo a los trabajadores en Canadá. Y yo no quiero, no sé cómo están los tiempos, pero no quiero abusar de los tiempos, solo quería plantear esto por la pregunta expresa de Diego, pero sí nos gustaría establecer los contactos de manera práctica y concreta. Por alguna razón, milagrosamente, por fin el día de hoy, el consulado de Vancouver me respondió de que sí nos va a recibir el cónsul por primera vez en 19 años, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero eso es lo que quería comentar, Diego. Como siempre, gracias, Raúl. Es muy importante tu participación. Y bien, no es la funcionaria, es diputada de Guatemala y exactamente está intentando atender una problemática que hay en Guatemala. Creo que te hizo las anotaciones. No sé si sabía de las 15 personas guatemaltecas, las 15 mujeres guatemaltecas que consiguieron esto, pero que sí es una de las problemáticas cuando es y esto es de lo que estábamos hablando, de por qué la necesidad de que sea el gobierno, el Estado, el que esté regulando esto, porque entonces te evitas esto, que los empleadores, estos intermediarios, sean los que están manipulando y jugando exactamente con esto y castigando, ¿no? Que es una problemática que no nada más está en Guatemala, sino en México también. Un migrante que está, un trabajador temporal que exige sus derechos, no es contratado nuevamente.
simplemente lo hacen a un lado, queda fuera de la jugada. No sé si quieras adelante, sí. Sí, tal vez es justo, Raúl. Efectivamente, sí tenemos conocimiento de esta situación. Una de las organizaciones con quienes nosotros hemos trabajado, APUT, creo que es alguna de las compañeras que fueron afectadas y sigue persistiendo esa problemática. Precisamente por eso es que es cuando nosotros vemos la razón por la cual sí necesitamos robustecer más esa legislación. Comparto totalmente con Raúl. Nos pasa lo mismo. O sea, un Ministerio de Trabajo que se ha prestado prácticamente a los intereses, o sea, está ajeno a lo que verdaderamente debería de hacer. Igual pasa con la Cancillería. O sea, yo ayer que estuve en un foro virtual con la senadora Karina, la cónsul nuestra que está allá en Quebec, que decía, es que yo no puedo ir a las empresas a ir a verificar, tengo que pedir permiso. No sé qué empresas y cuántos migrantes guatemaltecos están. O sea, no saben. O sea, es un problema persistente. Y gracias por el recordatorio, porque para hacerle mención también, tan conocemos el caso que nosotros, yo no era diputada todavía, era otro colega, siempre de mi partido, se envió estos casos a la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Y qué pasó? Simplemente se extraviaron los expedientes y no se supo nada. O sea, sí sabemos de ese caso y sí, por supuesto, tomo yo nota para ver cómo también seguimos haciendo cosas para que Bueno, y como dice Raúl, buscar una salida. Pero en este caso lo que estamos buscando es una propuesta legislativa encaminada a evitar justo ese tipo de situaciones. bueno, pues sí, qué bueno que si conocen el caso, pues hasta hoy no nos habían contactado, porque los que llevan el caso somos nosotros. Es decir, si conocen el caso, hasta hoy sabemos que lo conocen, porque nadie de Guatemala nos ha contactado para darles la información de todo el proceso y de todo lo que hubo. Yo voy a estar en Guatemala en noviembre, porque a raíz de este fenómeno, de estas compañeras, de este proceso, nosotros logramos construir una organización que se llama Guatemala Migrante. Entonces vamos a hacer la inauguración de Guatemala Migrante, es decir, de este proceso de abuso, como resultado de 6 años de lucha y resistencia de mis compañeras, logramos formar una organización mayoritariamente de mujeres en Guatemala que se llama Guatemala Migrante. Y vamos a estar en Guatemala en noviembre porque vamos a hacer capacitación, porque ellos van a estar dando ya servicios hacia los migrantes, un vacío que no cubre las instituciones. Y este argumento que usted dice, que le dice su cónsul, de que no puede ir a las granjas y demás, a mí me da muchísima risa porque es exactamente lo que dicen todos los cónsules, pero resulta que nosotros sí podemos ir, o sea, nosotros sí entramos, o cómo es que creen que las compañeras se enteraron de nosotros, o cómo llegamos a defenderlas, y cómo es que nosotros sí podemos entrar a las granjas, o sea, a nosotros no nos ha detenido nadie, nos han amenazado de muerte, nos han querido golpear, nos espían, y entramos, es que no hay la convicción de estos funcionarios de realmente entrarle a la defensa de los trabajadores. Y me da mucha tristeza que eso sea los representantes consulares, que ya no existan representantes como Bosques, por ejemplo, que a pesar de las amenazas y a pesar de todo, hacía más allá de lo que decían que se podía. Y hoy no existen estos funcionarios. A nosotros nos gustaría, en todo caso, poder establecer de manera específica una cita para que cuando estemos en Guatemala nos podamos reunir con un montón de gente. Nosotros acabamos de presentar, hay una nueva propuesta que recién se está discutiendo en el gobierno canadiense para crear un nuevo programa de trabajadores migrantes para el campo y para la pesca. Por alguna razón el gobierno quiere que nosotros trabajemos juntos esa propuesta, pero nosotros ya los conocemos cómo son de tramposos, o sea, quieren saber qué es lo que tenemos para que después se instrumenten mecanismos de esto que nosotros planteamos no se haga. Entonces lo que hemos hecho es circular esta propuesta a todos los organismos y se la mandamos al gobierno de Guatemala para que lo circulara, para que de paso esta propuesta que ya le entregamos al gobierno federal y que ellos nos la pidieron, o sea, nosotros no fuimos de ofrecidos, sino que nos pidieron esta propuesta nosotros como organización, le entregamos y le dijimos, ok, hay que empujarla juntos, hay que empujarla por todos lados. No sé si ustedes conocen esa propuesta, no sé si ustedes saben o no, no sé si la han circulado, porque si no de nada sirve que estemos tratando de involucrarlos en los procesos si a la hora de empujar las cosas no las hacen. Y eso requiere empujarla con seriedad, pues. Entonces, yo diría, bueno, pues si sabían que hay algo y algo que había que hacer, pues qué bueno, ojalá y nos puedan contactar.
Y si hay que presentar la queja en la Oficina de Derechos Humanos en Guatemala, la vamos a presentar contra los cónsules que en ese tiempo estuvieron en contra de las compañeras guatemaltecas, contra las representantes del Servicio Exterior guatemalteco, porque estuvieron en contra de las compañeras y estuvieron en complicidad con los empleadores. Pero resulta que a pesar de que hay un nuevo gobierno, siguen siendo los mismos representantes consulares, siguen siendo los mismos, no ha cambiado nada. Gracias, Raúl. Y pues sí, es uno de los problemas que no solamente en Guatemala, en México todavía está más latente y es la misma problemática que se tiene. Igual hacer nada más así la aclaración que una cosa es el gobierno, le hace aquí los diputados, ahorita que mencionabas de la senadora Karina, que está intentando, no dudo que lo esté intentando, pero igual reconocer que es una bancada migrante muy pequeña y que tiene un trabajo sumamente arduo y que no le van a hacer caso a una diputada, no le van a hacer caso a una senadora. Tiene que ser en bloque, la necesidad está ahí. Es importante para mí el saber que se están trabajando y por eso fue la invitación, porque las mesas de trabajo se iniciaron como algo México, Estados Unidos, Canadá, pero vemos cómo estas necesidades van mucho más allá y el día de hoy pues nos agradó esta iniciativa que está proponiendo la diputada Sonia allá en Guatemala. Creo que es algo que se puede trabajar también aquí en México, que se necesita algo mucho más que los convenios, más de los memorándums, sino se necesita ya algo bien establecido en la ley para que se cuiden a los trabajadores migrantes, para que dejen de ser violentados de esta manera. Y pues esperemos que podamos trabajar de una manera coordinada. Ya quedé con ella de que íbamos al terminar esta reunión a hacer cambio de información, de pasaré tus datos. Y pues yo no creo que haya ningún problema en que estando en Guatemala tú te puedas reunir con ella y con todos los diputados de su partido. Y pues igual, y recordar que bien lo decía López Obrador, o sea, una cosa es llegar a la presidencia, pero el problema es cómo echas a andar cómo levantas a este elefante reumático. Y es sumamente frustrante el ver eso, ¿no? Que aunque llegues al poder, no siempre tienes todo para poder echar a andar absolutamente o resolver todos los problemas, pero pues bueno, aquí está el espacio precisamente para hablar de esto, ¿no? Y ver que nuestros problemas no nada más son de los mexicanos, sino que también está aquí nuestros hermanos sudamericanos. Sí, adelante. Diputada, pues a reserva de leer la iniciativa, digo, de lo que nos acaba de decir, yo creo que es muy benéfica para los trabajadores migrantes. Y sí, realmente aquí el problema es, yo creo que hasta multifactorial, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista que muchos cónsules pues obviamente se limitan a la ley y no por las responsabilidades en que pueden incurrir, no se atreven a ir más allá. Ese es el gran problema en cuanto a cónsules que no quieren actuar. Y no tanto porque, creo yo, no lo quieran, es porque no tienen facultades para legalmente. Ese sería por un lado. Y no sé si los compañeros tengan conocimiento, al menos yo no, de la propuesta que usted hacía. Es decir, las personas que ya se fueron a trabajar y en su regreso aquí en México, desconozco, pero no se aprovecha esa mano ahí. Los dejamos y adiós, se vuelven a contratar, a lo mejor no los mismos a otros, pero esa mano de obra que usted está diciendo, que si es aprovechada en su iniciativa, si es aprovechada en Guatemala, aquí estamos en pañales todavía, ¿eh? Desconozco hasta ahorita si se pueda o no se pueda, pero tengo conocimiento que no. O sea, es decir, a lo mejor hay un padrón de las personas que van a trabajar, pero de regreso son desaprovechadas, ¿eh? Se olvidan de las personas. Entonces, sí creo que falta muchísimo por hacer desde el punto de vista legal, de iniciativas. Ojalá y esa iniciativa la podamos darle una lectura y qué tanto la podemos implementar aquí en México. Y como se dice, un bloque de diputados, senadores para implementarla, porque yo creo que
bajo convenios, bajo minutas, pues ahí te mando a tales trabajadores y los empleadores son los que hacen los contratos prácticamente sin defensa, mejor dicho, sin dejar al propio trabajador poderlo negociar. Pues obviamente desde ahí partimos de una gran desventaja. Desde ahí, desde el contrato, estamos empezando mal, porque estamos sujetos a lo que dice el empleador. Y si la ley no me protege, pues ¿a dónde va a quedar el trabajo, el trabajador? Entonces, digo, yo sugiero que ojalá y nos pudieran pasar esa información de la diputada, la iniciativa para poderla analizar, estudiar y qué tanto la podemos implementar aquí en México. Pero, y luego también, aquí en México, diputada, tenemos el problema que yo creo que también es allá con ustedes, presupuestal. Muchas autoridades y sobre todo, hablo a nivel general, pero sobre todo los cónsules, pues se escudan en eso, no hay presupuesto. Entonces, digo, por eso decía que son multifactorial este problema y sí se debe ir atendiendo, pero pues en la medida en que se puede ir avanzando en este tipo de regulación y que se suba a ley, pero sobre todo yo creo que uno de los grandes problemas es en defensa de los migrantes trabajadores, es ver a la Secretaría del Trabajo y ver Relaciones Exteriores directamente, porque, insisto, bastantes funcionarios a nivel nacional no quieren actuar más allá de lo que la propia ley les dice, porque pues viene el órgano interno de control y me sanciones. Yo no estoy facultado para hacer eso y pues caigo en responsabilidad. Entonces, sí hay muchas cosas que se desconocen, porque no es fácil llegar y entrar ahí como funcionario público, entrar a los centros de trabajo, la ley los limita. Entonces, digo, eso sería a grandes rasgos lo que yo quería comentar, pero sí es interesante esa iniciativa para poder ver nosotros qué podemos acoger aquí en México para su implementación. Gracias, sí, y es por eso que la invité, porque es parte de los temas que hemos estado viendo en las mesas de trabajo, que han sido muchas y se me hizo, o sea, sí se me interesó precisamente por eso, para ver qué es lo que están haciendo allá, porque a veces se puede aprender de ellos también. Yo pienso que muchas veces dejamos de ver y creemos que por ser un país más grande que otros tenemos la solución de todo. Voltear a ver allá, no es solamente los trabajadores temporales, ¿no? Sino que había un problema de los migrantes, trabajadores temporales, mujeres. Ayer estábamos hablando inclusive con las comunidades indígenas, que son varias cosas que tenemos en común y no las trabajamos en común, sino que lo queremos hacer individualmente. Y si aquí en México se necesita la unión de los diputados, senadores en bloque, pues también para luchar contra el gigante del norte, pues necesitamos la unión de los países, si no, no vamos a poder avanzar. Sí, ¿tienes algo que decir, Raúl? Sí, quería comentar dos cosas importantes. Una, si me pueden después pasar la iniciativa que presenta la diputada Sonia, me gustaría mucho tenerla. Y lo segundo, miren, a mí sí me gustaría que cualquier iniciativa, eso es por lo que hemos peleado nosotros aquí en Canadá, es que si va a haber modificaciones a la ley o a cualquier cosa relacionado a nosotros como migrantes, pues nos pregunten a los migrantes, nos consulten a los migrantes, porque por eso es que luego salen cosas así chuecas, porque alguien va y dice que es migrante o imagina lo que él piensa que cree que será bueno, pero no lo consulta con nosotros los que vivimos todos los días las broncas como migrantes, pues salen iniciativas de muy buena intención, pero de muy mala factura. Entonces, para que eso no suceda, nosotros les pediríamos que sí se haga una consulta, en el caso de Guatemala, pues con los trabajadores migrantes, para que veamos si esto que están planteando es realmente lo que los trabajadores migrantes demandan o requieren. Porque luego resulta que hay de migrantes a migrantes. Hay alguien que se dice trabajador migrante porque se vino a estudiar una maestría aquí a Canadá y con todo el confort y toda la comodidad y dice, y es migrante. Perdónenme, pero si hay de migrantes a migrantes. Y luego estos que se vinieron aquí a hacer negocios o que nacieron aquí ya de una familia establecida, con bastantes comodidades y confort,
nos quieren decir qué es lo que los migrantes necesitamos, pues está bien, creemos en su buena fe, pero creemos más en nuestro juicio colectivo para revisar y analizar lo que se planteen en todas las iniciativas. Eso sería por un lado. Y por el otro lado, miren, yo sí creo también que es multifactorial y estoy convencido que es multifactorial el problema. Pero lo único que sí no puedo aceptar que es un problema de dinero. Miren, nosotros tenemos 20 años como organización sin un peso de nadie, compañeros. Y hemos logrado hacer cambios estructurales en este país, donde decían que no era posible ni siquiera organizarse. Y somos la organización más grande y la única organización de trabajadores migrantes en todo Canadá, la única, que ha sido exitosa y que ha sido capaz de tener interlocución con los más altos niveles de gobierno de este país, que curiosamente no pasa así con nuestros países, con Guatemala o con el Caribe o con México, ahí ni nos pelan, pero aquí somos los defensores de los compas, aquí sí nos hacen caso los gobiernos. Y no ha sido un asunto de dinero, es un asunto realmente de convicción, porque por dinero dicen, oye, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, entonces, ¿cómo lo hemos podido hacer nosotros? Y cuando decimos los cónsules mexicanos atienden solo a los mexicanos, nosotros atendemos a todos, hasta los franceses y españoles que se vienen a quejar aquí porque también hay migrantes de esos países. Es decir, el dinero tiene que dejar de ser el pretexto para quedar inmóvil, compañeros. El dinero tiene que dejar de ser un pretexto para dejar de hacer cosas. Y también, con todo respeto a la bancada migrante y demás, no puede ser que hasta que vayamos en bloque nos hagan caso. O sea, esto también tiene que dejar de ser pretexto, porque si no tienen solamente, o sea, tienen su voz. Yo quisiera oírlos en las discusiones en el Senado, presentar las quejas de nosotros los migrantes. No los oigo. A mí me gustaría verlos en los debates públicos, en los medios, en todos, peleando por los migrantes. No los veo. Entonces, no es posible que nosotros sí nos publiquen en los medios nuestras cartas de quejas y demás, y no veo que ningún miembro de la bancada migrante retome nuestros planteamientos, nuestras quejas, nuestras denuncias documentadas y todo. No es posible que no puedan abrir, de veras, un senador de la República, un diputado federal que no pueda abrir una cita con un funcionario, aunque sea con el barrendero, pues. O sea, no lo puedo creer. O sea, yo como indígena, compañeros, acostumbrado a las peores de todas las cosas que nos ha tocado en la vida, hemos sido capaces de hacer otras cosas. No puedo entender, salvo por el desinterés, que un senador o que un diputado federal no pueda abrir una puerta. No lo puedo entender, más que por eso. Con todo el respeto se ha dicho. Gracias, Raúl. Pues fíjate, sí, no vamos a entrar en debate. El lunes, si quieres, logramos hacer eso. Ahí sí abrimos la mesa de análisis. Todos invitados, lunes a las 6 de la tarde de la Ciudad de México. Ahí debate para abrimos nuestra mente todo lo que pensamos. Adelante. Sí. Solamente me gustaría compartirle que en el mes de marzo, en febrero, perdón, organizó la senadora un foro sobre la industria. En él participó la Fundación Avina. Ellos traen el programa Periplo. No sé si lo he escuchado, que es un programa trinacional en el cual hacen un esquema de migración entre Estados Unidos, México y Guatemala, que la intención es justo esto, ¿no? Que si bien todavía no existe esta movilidad entre los tres países, empieza a ser un parteaguas, ¿no? En el cual, como primer acercamiento, vienen trabajadores agrícolas, sobre todo Oaxaca, me parece, a Juquila, a reactivar la economía también y todos los campos que están un poco abandonados. Pasan cierto tiempo, me parece que de 1 a 3 meses, regresan otra vez a Guatemala y como segundo viaje van a Estados Unidos. Y otra vez regresan y justo aprovechan un poco este tema de lo que han aprendido. Entonces vuelve a ser un círculo que es un círculo un poco más virtuoso, por así decirlo, porque se aprovechan las capacitaciones que han recibido tanto en México o en un segundo momento en Estados Unidos, y esto lo replican en Guatemala. Sabemos que es una cuestión todavía experimental, por así decirlo, y que todavía no tiene un fundamento legal, pero que sí consideramos puede ser un buen punto de partida para empezar esta cuestión entre Guatemala, México y pues ya Estados Unidos, que se sume, ¿no? Y Canadá también. Sí, te digo, hacia adelante, Carlos. Gracias, Diego. Bueno, en primer lugar, pues mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación de
conocerla, diputada. Bueno, yo me llamo Carlos Calles, yo soy vicepresidente de ISCRA México. Hace rato Diego comentaba acerca de nuestro trabajo, que es justamente buscar oportunidades, pero pues más allá, no tanto en Estados Unidos o Canadá, sino estamos trabajando con Rusia, con China, queremos también con la India, lo que son los países BRICS, que pues ahorita se está formando este mundo multipolar. Eh, Creemos que es una muy buena solución a lo que estamos viviendo hoy en día. Y afortunadamente, pues bueno, vamos por buen camino. Aparte, comentarle que también Iskra está en Guatemala a través de mi amiga y compañera Lady Martín. También trabaja con muchos grupos originarios y ha estado muy en contacto con diputados para llevar la iniciativa de Iskra. Entonces, si me lo permite, ahorita que finalicemos, intercambiamos datos, tanto aquí de México como con la compañera Alaide, para que, pues bueno, pueda conocer estas alternativas que nosotros podemos ofrecer. Solamente ya para finalizar, pues es evidente que el contexto que hoy vivimos, no solamente en México, sino Centroamérica e incluso Latinoamérica, a través de lo que está pasando en Estados Unidos, esa discriminación que hay hacia el latino, pues ya está perjudicando en todos los niveles y evidentemente a nivel de trabajadores migrantes, que sus derechos humanos no son respetados, que son separados de familias, muchos niños se quedan solos y eso, eso ya no puede seguir pasando. Entonces, buscar nuevas oportunidades un poco más lejanas, cierto, pero son oportunidades que no se exploran mucho y sobre todo, y lo más importante es que a través de las embajadas con las cuales hemos tenido contacto, siempre tener un acompañamiento para que el migrante, ya sea mexicano o guatemalteco, siempre tenga las garantías de que va a ser respetado y de que va a ir a trabajar, tiene un buen salario, vive bien, etcétera, pero que nunca se vulneren sus derechos humanos. Eso es lo que ofrecemos nosotros y con mucho gusto me pongo a disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues sí, a mí me llamó mucho la atención. Espero que sí nos comparta la iniciativa para hacerla llegar a todos. Creo que es algo donde podemos aprender. La compartiré no solamente con Raúl. Aquí la ventaja de estas mesas de trabajo en las que estamos, ahí es donde sí es un intento de la bancada migrante de exactamente llegar con esa comunicación con el migrante para que las propuestas que lleguen a ellos a impulsar en la Cámara, pues exactamente lo que decía Raúl, ¿no? Que sea contemplando al migrante, ¿no? Al que al final de cuentas va a sufrir las consecuencias de las buenas intenciones de algunos, pero también las malas, las perversidades de la mayoría que todavía tenemos por acá. Es lo que estamos buscando. El día de hoy se hace la invitación formalmente a Guatemala. Ojalá y nos se puedan unir el grupo de diputados. Buscaremos quienes están en el grupo de amistad con Guatemala. Pero más allá de eso, de los diputados, pues es los migrantes, ¿no? Intentar llegar a los migrantes, a la mujer migrante, es una de las mesas que también tenemos muy poca participación. Los indígenas también, y son temas de suma importancia. Y en todos estos temas, el compañero Raúl es uno de los que más nos acompaña y que nos da a pensar y que pues eso nos invita a seguir trabajando bastante. Yo no me queda más que, a menos que haya alguna participación más, adelante. Sí, para que Sí. se vaya por alto lo que planteaba Raúl en cuanto a la visita que van a tener a Guatemala. Con todo gusto podemos intercambiar los contactos ahí a través de Diego, e incluso yo le propondría que no solamente esté yo, sino que las organizaciones con las cuales hemos trabajado, porque también indicarle a Raúl que esta propuesta que hoy les hemos presentado y está en el debate del Congreso de Guatemala nace también de los migrantes que les han tenido la expo. Por eso yo cuando hice al principio la exposición, viene de trabajo y de experiencia que hemos tenido. Entonces la invitación sería, Raúl, a que con las organizaciones con las cuales también hemos venido trabajando, y es mejor
para que todas las organizaciones también se unan, ¿verdad? Y así sean en el mismo sentido y espíritu que todos buscamos. Pero bienvenido, y ahí estoy con los contactos y los números que Diego nos hace favor. Gracias, Raúl. Gracias a usted, diputada, por la apertura, y sí, seguro ahí estamos en contacto. Y sí me gustaría saber con qué organizaciones también, porque hemos tenido una experiencia bastante triste con las organizaciones en Guatemala, con la OIM, con Comuguate, con Amiguate, con todos ellos que han sido parte de los que han sido acusados en los procesos de abuso y explotación de los migrantes guatemaltecos. Sí, y es igual, no nada más en Guatemala, aquí también uno de los grandes problemas en Canadá, que lo hemos manejado mucho con los diputados, que a veces los que tienen el acercamiento son sindicatos que sí están establecidos, pero que representan a pocas personas en comparación con algunas otras organizaciones. Pero bueno, estamos abiertos a eso y estableceremos el vínculo no solamente para con la organización de Raúl, sino con todas las que están formando parte. Son aproximadamente 38 organizaciones que están detrás de este trabajo, más la bancada migrante y los diputados que se vayan sumando, que apenas esto va empezando. El tiempo se pasa rápido, pero bueno, Sonia, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para venirnos a enseñar lo que debemos de hacer. Es un buen ejemplo a seguir por la bancada migrante y por todos los diputados. Ojalá y se retome y lo podamos trabajar en ambas naciones. Pues a todos, muchas gracias. Muchas gracias a los que se conectaron, y pues ahí nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Diego.